Días. La verdad es que yo estoy abrumado por tener que hablar ahora, porque, bueno, a la vez estoy encantado de haberlos oído hablar, pero la ventaja que tengo es que yo os voy a explicar una cosa que no tiene nada que ver, tiene que ver, pero no es en absoluto en la línea de ellos dos. Yo no soy un erudito de la primaria como son ellos dos, y os vengo a explicar un proyecto profesional y espero que os pueda servir, con lo cual no entro en competencia ni en comparación porque estamos hablando de cosas diferentes. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿A Ángel ya lo habíais oído hablar o es la primera vez que lo oís? Vale. Yo tardé 2 años en entender lo que decía, ¿vale? Pero os recomiendo de una manera encarecida que insistáis, porque realmente en las palabras que dice hay verdades como puños, aunque de entrada él le llama pensamiento paradójico y tú dices, sí, o sea, justo lo contrario de lo que yo pienso es lo que tú dices. Pues tiene razón él, hay que aguantarse. Bueno, intentaré explicaros un poco, ¿de acuerdo? Vale, no sé qué sabéis de los centros autogestionados en Cataluña. Cataluña es bastante más complicada que vosotros en la atención primaria. Vosotros tenéis un solo proveedor de atención primaria que es público. En Cataluña hay una diversidad de proveedores. Nosotros somos los más pequeñitos, hay 369 centros de atención primaria en Cataluña y solo 13 son centros autogestionados. Centros autogestionados quieren decir centros donde los propios profesionales han constituido una sociedad que tiene directamente el contrato con el Servicio Catalán de la Salud, ¿de acuerdo? Aparte hay la posibilidad de que algunos hospitales también provean servicios de atención primaria, algunos consorcios de las entidades públicas, entre ellas muchas veces ayuntamientos, también los pueden proveer, y luego evidentemente está la gran empresa pública, es el Instituto Catalán de la Salud. El 80% de los centros de atención primaria en Cataluña están gestionados por el Instituto Catalán de la Salud, y en ese sentido sí que se parecería más a vuestro modelo, ¿vale? A ver, todos nosotros, esto empezó hace 16 años, todos nosotros estábamos trabajando en alguno de los otros modelos porque había muy pocas en aquel momento. Yo en concreto tenía una plaza de estatutario en la empresa pública, en el Instituto Catalán de la Salud, pero la verdad es que en el momento en que me salió la oportunidad que yo busqué, visto el modelo, de apuntarme a una experiencia de autogestión, me pareció que era un modelo que había que probar. Yo estaba encantado en la empresa pública, sin embargo, la impresión que tenía siempre es que había 10, 12, 15 personas por encima de mí que tomaban decisiones respecto a lo que me pasaba en la consulta, que yo no podía decidir ni cambiar, pero prácticamente ni el color del papel, es decir, no tenía ninguna autonomía para poder decidir sobre cómo yo llevaba adelante mi trabajo. Quizá el cambio fue un poco exagerado porque pasamos justo a lo contrario, es decir, en este modelo nosotros somos los responsables de organizar el servicio, es decir, somos el médico de cabecera, somos el director de centro, somos el jefe de unidad, somos todo hasta el Servicio Catalán de la Salud, y hay que hacer todos estos trabajos, realmente no solo hacemos de médicos de cabecera. Empezamos 8 y este año ya somos 54 de los 65 profesionales que trabajamos, ya formamos parte de la sociedad. Entonces, realmente esto ha ido evolucionando, yo creo que en una dirección muy... De hecho, cualquier profesional que haga más de un año que trabaja de forma fija y horario completo con nosotros, tiene posibilidades, si quiere, de formar parte de la sociedad, ¿de acuerdo? ¿Qué significa autogestión? Autogestión quiere decir... Nosotros tenemos un encargo del Departamento de Sanidad que lo que hace es decirnos, vosotros tenéis esta población y tenéis que proveer de asistencia sanitaria pública a estos 55.000 habitantes en nuestro caso. Pero no nos dice cómo hay que hacerlo y nos permite organizarnos como queramos, ¿de acuerdo? También nos da un presupuesto y nos dice, para dar este servicio tenéis este presupuesto, y lo podéis distribuir como convengáis, pero no hay más que esto. Si os lo gastáis y no queda más, no habrá más. Pero
ese presupuesto nos permite cosas tan curiosas como, cosas que serán muy importantes después para centros en transición, escoger el software informático con el que trabajamos. En Cataluña hay prácticamente exhaustividad en trabajar con un software que se llama ECAP. Nosotros trabajamos todavía con OMIAP hasta que nos obliguen por contrato. Eso nos ha facilitado mucho las cosas de cara a trabajar en centros en transición. No solo esto, podemos decidir qué proveedores para todo tipo de cosas escogemos del mercado, con lo cual podemos conseguir mejores condiciones. Y, por ejemplo, también tenemos una partida para hacer pruebas complementarias, es decir, las radiografías, las resonancias, los TACs, todo esto corre a nuestro cargo. Nosotros gastamos el 8% de todo el presupuesto global en las pruebas que piden los profesionales. Podemos escoger cuáles son los mejores sitios donde se hacen las pruebas y también podemos escoger las condiciones con las cuales queremos que esas pruebas se nos entreguen, de tiempo de espera, de retorno informático de la información directamente al sistema informático. Bien, realmente yo creo que es un modelo muy potente para los profesionales de atención primaria. No todos son ventajas, ¿eh? En primer lugar, somos el modelo minoritario y siempre estamos en el candelero. Somos muy dependientes de la inestabilidad política y muy a menudo en estos 16 años hemos oído, bueno, escucha, mira, acabo de llegar al gobierno, esto lo hacían los de antes, pero yo esto no lo veo muy claro, ¿sabías qué? En un año cerraremos. Pues esto lo hemos oído 3 veces ya, con lo cual es una canción un poquito... ya no les hacemos tanto caso como al principio, porque al final vemos que no pasa porque cuando se dan cuenta de que damos muy buen servicio, de que los profesionales están muy satisfechos y los usuarios están bien, se tiran para atrás y al final dicen, bueno, va, continuar, aunque no sois nuestro modelo, continuar. Ya lo hemos oído, pero es un poco cansado. Y después, bueno, el riesgo económico de la gestión no deja de estar ahí y el equipo se juega en unas cantidades que están alrededor de los 7 millones de euros, que si hay algún desequilibrio lo tiene que asumir el equipo, ¿eh? ¿Cómo nos gobernamos, digamos? Esto es un poco las funciones de cada uno de los responsables. Os he dicho que somos unos 65 trabajadores, fijaros la cantidad de responsables que hay, o sea, prácticamente todo el que quiere puede tener una responsabilidad. Cada responsabilidad, pues formación, investigación, recursos humanos, tiene un presupuesto, presenta un proyecto a principio de año, tiene un presupuesto adjudicado para ejecutarlo y al año siguiente se ve si lo que ha hecho es lo que el equipo quiere y si no se cambia el responsable. Tomamos muchas decisiones por consenso, pero esto no es una cooperativa, es decir, al final hay una línea jerárquica, hay una junta directiva que habla mucho con el equipo y recoge muchas de las propuestas que se hacen desde el equipo, que tiene la voluntad de facilitar y de estar ahí para hacerle fácil la vida al profesional, pero que es la que al final ejecuta. Y de hecho, al final hay un administrador único, en este caso soy yo, que es el que realmente tiene el poder para contratar, comprar. Evidentemente, si no lo hago como me dicen ellos, el día siguiente me cambiarán, pero de momento la autoridad para hacerlo solo está centrada en una persona. Estamos en la parte norte de Barcelona, un sitio realmente agradable, os invito a venir a vernos cuando queráis, la verdad es que es un sitio muy agradable para trabajar, son 55.000 habitantes porque somos 2 áreas básicas de salud y la verdad es que damos los servicios básicos de todos los centros de salud y me detengo un poco en esta diapositiva. Cuando empezamos hubo un planteamiento inicial que prácticamente nosotros no empezábamos de cero, empezamos asumiendo el proveedor que había trabajando en aquel momento y los trabajadores que había, que eran del propio Institut Català de la Salut, y en aquel momento quedamos más médicos que enfermeras, ¿vale? Esto que si ahora tuviera que empezar de nuevo lo haría al revés, creo que tendría que ser y de hecho estamos yendo en la dirección contraria y las contrataciones nuevas que hacemos son de enfermeras o de auxiliares o de administrativos y no de más médicos, tenemos 2 trabajadores sociales, tenemos una farmacéutica, tenemos un informático y entre estos 17 profesionales a destacar
una única persona en el centro que no tiene contacto con los usuarios, que es la contable, secretaria de dirección, la persona que se encarga de ser el contacto con los asesores externos, y una persona que acabamos de contratar en el último momento, que es una persona discapacitada, pero que realmente hace un poco de todo y que es el encanto del equipo, da muy buen rollo y hace todas las tareas. Básicamente se encarga de orientar a las personas, de asegurarse de que todo está bien, de que no falta nada. Es la última adquisición, pero realmente es una muy buena adquisición. Por lo demás, todos, yo tengo un cupo de 1.200 pacientes, visito todos los días y igual todos los responsables. Es decir, aquí el truco está en que tú eres responsable de lo que quieras, pero tú vienes aquí a hacer de médico de cabecera y haces de médico de cabecera full time y luego lo demás también, pero tú eres médico de cabecera. Es una de las estrategias de éxito que yo creo que tiene el modelo. El centro que el Servicio Catalán de la Salud nos ha asignado es una maravilla, insisto en que estáis invitados a venir cuando queráis, y bueno, claro, esto de que tú te puedas organizar como quieras está muy bien, pero también es una gran responsabilidad, porque no vas a hacer lo mismo que están haciendo los demás, tienes que intentar hacerlo diferente en función de mejorar la calidad y de ser más eficiente. Entonces, esto está en el ADN de las EBAs, de las entidades autogestionadas, desde siempre. Buscar fórmulas que aprovechen esta capacidad organizativa que nosotros tenemos. Algunas cosas que decidimos ya de entrada, ¿no? Segmentamos el territorio. Cada 55.000 habitantes de la ciudad de Barcelona. Es enorme. 4 kilómetros por 5 kilómetros, 20 kilómetros cuadrados, brutal. Subida, montaña. Lo primero que planteamos es que ya que cabíamos al 60% de los profesionales, daba igual ya cambiar a todo el mundo de médico. Y lo que hicimos es plantear que cada uno de los médicos se haría cargo de una parte del territorio. Esto realmente a la larga ha sido extraordinariamente útil y de hecho nos ha convertido, trabajando en la ciudad, como pequeños médicos de pueblo, en el sentido de que no solo tienes a los pacientes que vienen a visitarte, sino que te dicen, ves a ver a la vecina que se encuentra mal o se ha muerto cual, o realmente, entonces los pacientes tienen necesidades bastante similares por barrio y esta idea que al principio parecía muy cartesiana pero poco útil, 15 años después se ha demostrado extraordinariamente eficaz. Bueno, una de las primeras cosas que nos planteamos. Esto es uno de nuestros mayores éxitos. Nosotros empezamos liberando un médico y una enfermera porque para estos 20 kilómetros cuadrados daba la impresión de que hacer los domicilios agudos sería tremendo. Pues no, no es verdad. En Barcelona no hay domicilios agudos, prácticamente están los hospitales para las emergencias, el servicio de urgencias funciona de maravilla para las emergencias vitales y el espacio que queda en medio entre lo que es una emergencia vital que tiene que ir al hospital y lo que no puede venir al centro acaba siendo una franja de población muy pequeña. Sin embargo, lo que nos dimos cuenta es que a pesar de que una de las zonas es San Gervasio, que es una de las zonas más altas, más ricas de Barcelona, encontramos que cuando entrábamos en las casas había muchísima pobreza. Pobreza en el sentido de que las personas podían vivir en un piso que valía 300.000 euros, pero quizá no tenían dinero para comprar a final de mes. Con lo cual, la liberación de un médico y un enfermero para hacer visitas a domicilios enseguida se transformó en introducimos a la trabajadora social y se transformó en una unidad que desde hace ya más de 12 años lo que hace es encargarse de aquellos pacientes que están en la punta de la pirámide de la complejidad. Pero no se encargan ellos forman parte del equipo. Y no es como, allí tenemos el PADES, que se llama, es decir, un servicio externo que en los enfermos terminales, los enfermos complejos, tú avisas al PADES y él va a visitarlo, pero tú pierdes al paciente. El paciente a partir de entonces es del PADES y tú no lo visitas. Esto lo que hace es, tú sigues siendo el médico del paciente,
tú sigues, toda tu vida su vida lo has estado llevando, llevas 15 años con él, y cuando se pone enfermo y realmente necesita algo más que la atención domiciliaria, necesita cuidados paliativos, necesita niveles de complejidad altísimos y quizá ingresos en sociosanitarios, y tú no llegas, porque el médico de cabecera cuando llega a este momento no llega, no tiene suficiente, ellos te ayudan, pero sigue siendo tu paciente. Y ellos te ayudan quiere decir que la doctora Paré tiene el conocimiento de todos los dispositivos que hay alrededor, es capaz de ingresar a alguien en una unidad de psicogeriatría especializada en pacientes, se lo conoce todo, con lo cual el nivel de experteza, la capacidad que tiene, el nivel de experto que haya acogido en el conocimiento del sistema es altísimo. Las curas complejísimas, que requieren 2, 3, 4 visitas a domicilio y que la enfermera de cupo no da abasto, tienen el soporte de él, que acaba siendo el súper experto del centro, porque ve siempre lo más complicado, lo más difícil, va a los hospitales, aprende de los hospitales. Para nosotros, desde la atención primaria, esta es una fórmula de gestión de la complejidad de muy alta potencia. Y desde el principio siempre nos planteamos que la asistencia en la consulta era una parte de la asistencia, pero que había que intentar aprovechar todas las disponibilidades que hay en la comunidad. Entonces, no solo hacemos consulta tradicional, sino que hay hemos ampliado muchísimo el abanico de actividades fuera del centro que permiten que actividades grupales, aprovechar los dispositivos no sanitarios pero que influyen en salud que hay en la comunidad y de alguna manera sacar de la consulta temas que son muy importantes para la salud pero que en realidad no requieren de una entrevista clásica médico-paciente normal, sino que requiere otro tipo sobre todo en embarazadas y en lactantes, en el grupo de la gente mayor, tanto en demencia como en problemas de soledad que en Barcelona es el problema más importante en la gente grande, mayor, ¿no? Les hacemos marcha nórdica, les hacemos tai chi, o sea, intentamos que haya un tipo de actividad que va más allá de la actividad normal y corriente, enseñar a los cuidadores a protegerse ante la sobrecarga que supone tratar a una persona mayor. Bueno, no los he puesto todos, pero para que os hagáis una idea. Llevamos 10 años de evolución y se nos acaban las ideas, o se nos acaba la capacidad de innovación, o lo vimos muy limitada. No lo descubrimos nosotros, lo descubrió otro de los centros autogestionados de Barcelona, que es Sarriá, nuestro vecino de al lado, pero la verdad es que se lo robamos y ahora somos nosotros los que más trabajamos con él. Él, como lo habéis intuido, es un revolucionario, o sea, realmente tiene una visión de la atención primaria que después de escucharlo y de escucharlo te das cuenta de que es la realidad y que rompe la inercia esta en la que nosotros estamos metidos en nuestra consulta, en nuestros problemillas, otra visita, otro catarro, otro resfriado, otra receta, que no te deja ver los árboles del bosque, ¿no? Si siempre hacemos lo mismo, pues el resultado será siempre lo mismo, así que paremos y pensemos, ¿no? Después os explicaré lo que es un parón en centros en transición, porque realmente es un tema sorprendente, ¿no? Él hace una propuesta de cambio de cultura de los centros de atención primaria en esta dirección, es decir, parar de hacer lo que estáis haciendo porque estáis malgastando demasiado tiempo y demasiados recursos en hacer cosas que tienen poco valor añadido y empecemos a pensar cómo podemos pasar a atender de verdad los problemas de salud importantes de la población, no aquellos por los que vienen, que muchas veces
quizás no tendrían ni que venir, ¿sí? O podría ser resueltos por otro profesional sanitario, que no hace falta un médico especialista con 10 años de carrera para atenderlos, ¿no? La idea es resolver el máximo número de necesidades sanitarias existentes, las que existen, es decir, él tiene 800 cupos de atención primaria que sirven de estándar y por tanto con esos 800 cupos puede saber lo que le toca a un cupo estandarizado atender. Si tú no lo estás atendiendo es porque a ese cupo tuyo tú no estás ofreciendo esa asistencia y por tanto algo hay que cambiar si queremos atender esa parte de la asistencia que no estamos atendiendo en esta manera, en este momento. Y todo esto hay que hacerlo de una manera efectiva y sostenible. Lo que pasa es que todo esto está muy bien cuando lo escribe, pero cuando empieza a hablar y te empieza a decir estas cosas que van justo en contra de lo que tú has pensado siempre, pues tardas 2 años en darte de cuenta de que realmente pues es la verdad, ¿no? Todo esto es una batalla constante, o sea, ya os podéis imaginar que ir contracorriente, pues por mucha buena intención que tengamos, que nosotros la teníamos, y estamos hablando de todo el equipo, estás yendo en contra de lo que llevas 10 o 15 años haciendo, con lo cual las resistencias son muy potentes. Lo primero que nos plantea, bueno, nosotros aquí, ¿a qué hemos venido? Esta sesión fue espectacular porque salió de todo, bueno, pues a atender lo que necesita la población, pues a visitar a los que vienen, a ser feliz siendo médico de atención primaria. Pues no, nosotros estamos aquí para resolver los problemas de salud de la población y no a entretener a la población. Esto es clave en el sentido de tú recibes y bueno, pues vas atendiendo lo que te llega. Su paradigma dice no recibas y toma tu conciencia de los problemas que tiene de tu población, si los estás atendiendo o no, y atiende los que no estés atendiendo. Y lo demás quítatelo de encima, porque lo demás no aporta valor añadido. Fijaros que estamos hablando de que el médico de primaria haga aquellas cosas para las que lleva 10 años formándose. Que los equipos, evidentemente, dentro del equipo alguien tendrá que atender a lo demás. Y probablemente muchas cosas no tienen que llegar al médico porque la enfermera hará más cosas. Y muchas cosas no llegarán a la enfermera porque el auxiliar de enfermería, el auxiliar de clínica, hará más cosas. Pero es que ahora que veo que sois unos cuantos de admisiones aquí, el equipo de admisiones tiene un papel fundamental en la ubicación de los pacientes en función de por qué vienen al centro y en quedarse ellos mismos un 20 o un 30% de las consultas que en realidad no tienen que pasar del mostrador, porque no tienen que llegar al médico de atención primaria. Esto es un poco la traducción de lo que ha explicado él. Después de 2 años de estudio arduo, ¿Qué estamos atendiendo en la atención primaria? Protocolitis, controles de peso, de tensión, de glicemia, de colesterol, de triglicéridos, de tiroides, de próstata, controles, electros de control. ¿Quién está colapsando la consulta? ¿Son ellos o somos nosotros? O una parte importante es nuestra, ¿no? Como él dice, el poder parece que esté arriba, pero hay veces que está abajo, y que claro, para hacer esto, evidentemente necesitas como mínimo autonomía de organización, porque si no, ¿cómo cambias los roles profesionales, ¿no? Pero hay cosas que creo que se pueden hacer más difícil desde la consulta, como él dice, con tu bolígrafo allí apuntando, ¿no? Hay que quitarse la consulta de sanos, o como mínimo los sanos que no lleguen al médico de cabecera, que para visitar sanos no hace falta estudiar 10 años de carrera. En cambio, sí que hay que tener en la cabeza que tú tienes un cupo de 1.500, 1.800, que tiene toda una serie de problemas importantes de salud, que los estás atendiendo o no. Y si no los estás atendiendo, incluso tienes que ir a buscarlos, porque para eso estás. Y dejar de hacer cosas que no aportan mucho valor.
Dejar de hacer, bueno, esto lo habéis oído 1000 veces, atención primaria está todo el día hablando de esto, y es que es verdad, tenemos que dejar de hacer cosas que no tienen valor. ¿De verdad hay que hacerle una analítica cada año a todo el mundo aunque tenga el colesterol normal? ¿De verdad hay que tomarle la tensión 4 veces al año a todos los hipertensos? ¿De verdad hay que hacerle un electrocardiograma a todo el mundo, por mucho que seguro que encontráis algún protocolo de alguna especialidad endocrino, nefro, que seguro que lo pone? Quizá hay que planteárselo, y si hay que hacerlo, es lo más importante que podemos hacer. Vale, ¿qué es un parón? Un parón es un cierre del centro. Un cierre del centro quiere decir, el jueves 2 de febrero no hay ni una cita en el centro de atención primaria. No hay nadie que tenga cita, como si fuera un domingo. Si viene una emergencia vital, que en atención primaria, emergencias vitales, no hay, alguien bajará y lo atenderá. Pero si no, ese día está todo el mundo trabajando de forma conjunta, y cuando digo todo el mundo quiero decir que hay un administrativo en el mostrador y nadie más, y todos los demás estamos trabajando arriba, pensando, repensando cómo hay que cambiar la dinámica de funcionamiento. Si tengo menos pacientes lo haré mejor. Bueno, él sí que ya lo ha explicado, ¿no? El paradigma es el médico que no solo tenía un paciente y lo mató. ¿Por qué? Probablemente ya no controlaba las dosis porque le faltaba competencia clínica porque solo tenía un paciente, ¿no? Él nos ha dado un sistema de información que es ISIS, que realmente coge toda la información, y en eso es la ventaja de tener un software asequible, toda la información del centro, y si algo se le puede achacar es que es demasiado exhaustivo. Pero aquí, por ejemplo, está nuestro centro tal como él explicaba, ¿no? Fijaros que hay cosas que tiene razón, os decía, cuanta más actividades haces, pues tienes que consumir más, ¿no? Esto tendría que ser así. Pues no, es así. O sea, lo que él dice es verdad. Esto es nuestro centro. Cada uno de nosotros está aquí colocado. Yo, desgraciadamente, soy uno de los petardos que está por aquí, me parece que soy este de aquí. Es decir, hago poca actividad y encima consumo mucho. Consumo no quiere decir gasto dinero, también. Aquí están sumadas la farmacia, enviar al especialista, las bajas laborales y toda la actividad que se hace en el centro, porque esto también es consumo. Estamos consumiendo recursos públicos. Es decir, toda esa actividad, si tú eres capaz de hacerla con una visita y en lugar de hacerla con una la haces con 6, estás consumiendo consumos que coste-oportunidad. Si estás haciendo esto, no puedes hacer otra cosa que puede tener más valor, ¿no? La carga asistencial es una batalla constante, porque realmente los médicos de atención primaria nos machaca, nos deja caos, ¿no? Es realmente el caballo de batalla, nunca mejor dicho, ¿no? Ahora vamos a intentar hablar de cómo ve él la carga asistencial, ¿de acuerdo? Presión asistencial es el número de citas que he hecho en un día. Esto más o menos es lo que pensamos los médicos de atención primaria. Pues no, en su paradigma no se trata del número de visitas, sino del número de problemas atendidos. Es decir, tú tienes trabajos y tienes que atender a diabéticos complejos, a pacientes con ictus, a pacientes con cardiopatía isquémica. Esta es la carga de trabajo, no los 14 catarros de vías altas que has atendido, porque eso en realidad no forma parte de tu trabajo, tú estás aquí para hacer lo otro. Y luego, hay que darle valor a la visita. El tiempo del médico de cabecera es lo más valioso de todo esto. Nosotros estamos aquí para aplicar esos 10 años de carrera a los problemas complejos. Lo demás hay que intentar educar a la población para que no vuelva otra vez por su... ¿Cuántas veces tengo que explicarle qué tiene que hacer con un catarro? Usted tiene 40 años y viene por otro catarro, pero que no ha tenido nunca un catarro, no ha tenido nunca una diarrea. ¿Por qué tiene que pedir cita urgente con el médico de cabecera? Hay que poner en valor la visita del médico de atención primaria. Cuanto más vacía tengas la agenda, más podrás atender de forma compleja y completa los problemas de verdad serios. Entonces,
tenemos que poner a trabajar al centro, desde admisiones hasta las auxiliares de clínica, hasta las enfermeras, para que al médico de cabecera lleguen los problemas complejos y no quede abrumado por todo lo demás. Tenemos que tener el control. Lo que pretende, en este pensamiento paradójico del que habla, es que nosotros recuperemos el control de la agenda. Hostia, eso no me lo esperaba, pensaba que no llegaría. No, es que si abro mucho la agenda y tengo más horas, entonces tendré menos demora. Demora entendida como, sí, todos los que tienen venir porque tienen un catarro, se les ha roto una uña y tienen una diarrea, podrán venir, pero seguramente no pasarán los que tienen algo importante de verdad. Por tanto, lo que tienen que hacer es lo contrario. Tú cita menos a la gente, cítate a los pacientes complejos con media hora si hace falta, y ese día los rematas, y hasta el año que viene no tienen que volver. Hemos de resolver muchos problemas diferentes al mayor número de pacientes y con el menor número de citas posibles. Para conseguirlo hace falta que esas visitas sean de tiempo. Por tanto, hemos de disminuir el número de citas y aumentar el tiempo por cita. Justo a lo que vamos. No sé cómo estáis aquí, pero en Cataluña los sindicatos acaban de exigir 25 pacientes al día y no quieren visitar ni uno más, y luego lo otro que lo visite otro, que no sé todavía qué quiere decir esto. ¿Otro quién? Pero esto es lo que hay encima de la mesa en Cataluña. Entonces, eso es muy bonito, yo también lo compraría, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no hay médicos? Entonces, no se puede contratar a los médicos para que hagan la visita. Ese camino no va a ninguna parte. Creo que el camino adecuado es este. Bueno, voy un poco más deprisa, ¿de acuerdo? Esto es todo el mundo trabajando conjuntamente con él, y redefiniendo circuitos e intentando hacer esto, que esto es un parón, es decir, todo el mundo arriba decidiendo, hablando, los administrativos, pues nosotros en el mostrador nos encontramos con este problema, pues hombre, que nos hacéis llegar a estas consultas y esto no tocaría, bueno, claro, pero ¿qué quieres que hagamos con este paciente? Consensuando qué hay que hacer con los problemas, trabajando entre todos qué es lo que hay que hacer. Todo hay que intentar citarlo, todo lo que llega aquí hay que intentar resolverlo y hasta el año que viene, y todo lo que tenga que volver, que vuelva con una cita. Esto es lo que llamamos obligada, y si realmente da mucha información, por ejemplo, aquí tenéis las diferencias de nivel de interconsultas que hay entre profesionales del centro. Si lo hacemos en tanto por ciento respecto a la media, pues imaginaros la diferencia que hay entre este y este de aquí. Esto, por ejemplo, fue uno de los problemas que nosotros atendimos de entrada, lo vimos, la información, como él dice, es poder, nos dimos cuenta de lo que había, y ¿qué hicimos? Pues, ¿cómo lo podemos arreglar? Y en un año bajamos el 30% las interconsultas a la especializada. ¿Cómo? Pues compramos nitrógeno líquido, que vale 40 euros al mes, y por tanto todos podemos hacer crioterapia, hicimos formación en crioterapia, compramos un dermatoscopio que vale 50 euros cada uno, para cada médico de atención primaria. ¿Qué? No. Sí, si compras 50 te lo vas a dejar. Formamos a la gente en hacer dermatoscopia, por tanto, esto solo a medida, ya bajó la visita de dermatología una barbaridad. Aparte de dar una satisfacción al usuario, cuando viene por una lesión benigna, lo subes arriba y se la quemas, en lugar de ir al especialista para 2 meses, volver otra vez, no tiene color, ¿no? Cirugía menor ambulatoria con el especialista en el centro, compramos una cámara no mediátrica, un tonómetro y un aparato de optotipos, una audiometría, con lo cual nadie va al oftalmólogo, nadie va al otorrino sin que las auxiliares de clínica les hayan hecho un screening, y si todo el screening sale bien ya no van a ninguna parte, y si no, si sale mal, entonces es cuando los derivamos.
todos están formados en hacerlo. Comparamos química SEPCA, podemos calcular troponinas de dímero, pro-BNP, insuficiencia cardíaca, trombosis venosa profunda. Esto vale 4 duros, estamos hablando de muy poco dinero. Y en cambio estamos evitando visita a la urgencia por sospechas de trombosis venosa, por insuficiencias cardíacas, por sospechas de Angor que tú sabes seguro que no es, porque si las troponinas son negativas y lleva 12 horas con dolor, pues es que no es un Angor. Estamos enseñando a los pacientes con síndrome a hacer ellos mismos el autocontrol. Les entregamos la máquina y son ellos mismos que ni siquiera vienen a la enfermera, sino que ellos mismos se hacen el control. Y después provocamos que este de aquí revisara las derivaciones de este de aquí, y ahora este de aquí ya está aquí, que esto está facilísimo, ¿no? La información es, bueno, lo que queráis, Easy realmente da toda la información. Esto es la diferencia en la oferta. Oferta quiere decir qué estás atendiendo tú de todos los problemas que tiene tu población. Es difícil de entender porque no es lógica directa. Oferta no quiere decir lo que tú visitas, sino lo que de verdad estás atendiendo entre todos los problemas que tiene tu población. Y hay grandes diferencias, es decir, no todo el mundo ofrece respuestas a todos los problemas, las diferencias son muy importantes. Este resuelve un montón de problemas porque oferta esa respuesta, y este no. Aquí también hay que hacer algo. Bueno, la agenda es la clave, la agenda es el kit de la cuestión. Todo esto que estoy explicando se tiene que transformar en una agenda. Esta agenda, ¿cómo hay que hacerla? Pues hay que discutirlo, y sobre todo teniendo en cuenta que las atenciones telefónicas, las visitas no presenciales y los correos electrónicos necesitan su tiempo y tienen que estar en la agenda. Aquí están en azul, porque si no, esto es falsear. Isis da información de todo lo que queráis, la farmacia que gastas, lo que decíamos antes y que se traslada a la nube de puntos, y también de los indicadores que normalmente nos pide el CBE Català de la Salud. Bajamos mucho la farmacia, cuando nos pusimos, bajamos las derivaciones, cuando nos pusimos, y básicamente todo esto es trabajar con la carga de trabajo desde este punto de vista, que no tiene nada que ver con abrir más las agendas. No es esto, hay que filtrar más y que llegue lo importante. El rol clínico, estrategia, principio de subsidiariedad. Si se queda en el mostrador no tiene que pasar, si lo puede hacer un auxiliar no tiene que hacerlo una enfermera, si lo puede hacer una enfermera no tiene que hacerlo el médico. Todo el mundo está a tope de su capacidad y de su competencia, con lo cual también está más satisfecho porque asume más responsabilidad y se siente más útil realmente. Y al médico le llega lo que le tiene que llegar, no todo lo demás. Y la programación, ¿puedo hablar un minuto de la programación? Premisa, el médico no da cita, el administrativo no da cita, el administrativo gestiona la cita, es decir, a ver, ¿en qué podemos ayudarle? Esto es fundamental, no qué necesita o qué quiere, ¿en qué podemos ayudarle? Y en función de lo que diga, a lo mejor él venía pensando que iba con una visita al médico y no va al médico, sino que lo que tiene, no se preocupe, ya me encargo yo, déjemelo y mañana vuelva que ya está resuelto. Una visita menos que sube y a lo mejor necesitaba un Orfidal, necesitaba renovar la receta crónica porque se le había acabado todo igual, todo esto se lo queda al administrativo, no sube. Los auxiliares de clínica ya habéis visto que hacen muchísima actividad. Después, si el paciente insiste, el que tiene la última palabra, si es una urgencia, es el paciente, pero se le advierte muy claramente, usted ha forzado una urgencia cuando el médico no tiene espacio, sepa que le atenderá por este problema y nada más. Y cuando llega arriba, te dan las gracias. Es impresionante. Muchas gracias por atenderme. Y si no es una urgencia, lo puedes peinar. Porque dice, oiga, usted ha forzado una visita cuando yo tengo trabajo para hacer otras cosas más importantes y usted me viene aquí con algo que podía haberlo atendido mañana o pasado sin problema y se ha forzado esta visita. Esto enseguida crea cultura. Bueno, seguiría, ¿vale? Intentamos cuidar mucho al equipo porque este trabajo desgasta mucho, no nos equivoquemos, ¿no? Nos gusta mucho, estamos encantados, somos muy felices haciéndolo, pero desgasta.
entonces a la que podemos intentamos celebrarlo, y intentamos trabajar mucho también con la población. Conseguimos que 500 personas nos acompañaran en nuestro 15 aniversario, claro que la paella también ayudaba, ¿eh? Bueno, espero que os haya ayudado.